Seguimos en Canal E, como comentábamos hace unos minutos, hubo una reacción adversa de los mercados tras los anuncios del viernes del gobierno. Hubo también, digamos, un cierto mal arranque de esta fase 2 que anunció el equipo económico, vinculada sobre todo a lo monetario, al plan de traspaso de la deuda del Banco Central, de los famosos pasivos remunerados, a su conversión en deuda del Tesoro. Bueno, toda esa explicación que dejó cierta satisfacción en los bancos en una reunión que hubo el lunes por la mañana, definitivamente no se vio reflejada en los mercados. Los mercados siguen respondiendo con bajas en los activos y también con cierta tensión en el mercado cambiario. Vamos a hablar de este tema con Javier Casabal, de AdCap Grupo Financiero, un analista que sigue muy de cerca, muy puntillosamente, sobre todo la evolución de los bonos. Un dato central para el gobierno, ya que tiene por delante compromisos importantes en materia de deuda y también porque es una de las grandes señales que ha recogido a lo largo de sus primeros meses de gestión. Esta suba de los bonos sin duda ha sido una de las medallas que el equipo económico puede mostrar. ¿Qué tal, Javier? Gracias por atendernos. Ustedes. Bueno, en primer lugar quisiera saber tu primer análisis sobre estos 2 días de mercados posteriores a los anuncios del gobierno. Mira, yo te diría que el mercado estaba esperando de alguna manera un anuncio que trajera calma, especialmente sobre el mercado cambiario, ¿no? Sobre el Ujú. dólar que se venía disparando. Y en este sentido, el anuncio no cumplió las expectativas porque de alguna manera el anuncio lo que hace es decir, vamos a dejar de emitir pesos de una forma bastante técnica que el mercado no suele consumir de esa manera, y además diría los detalles quedaron para la reunión, ¿no? O sea, Ujú. es algo que se va a revisar la letra chica con los bancos. Entonces, de alguna manera, el mercado amaneció el lunes y ayer siguió con una preocupación respecto de Ujú. qué significaba ese anuncio. Pero en el mismo anuncio, además, el presidente del Banco Central em, vuelve a repetir que se espera un tercer trimestre con pérdida de reservas. Y él dice, bueno, se adelantó el invierno y además estacionalmente se suelen perder reservas y estamos hablando de 2.000 millones de dólares de acá a fin de septiembre. Me parece que el mercado tomó estos dos mensajes, menos pesos, pero también menos dólares, y entonces se focalizó más en la segunda parte, ¿no? En los menos dólares, y me parece que sigue preocupado de la parte bueno, finalmente de lo que resume estas dos variables, que es el contado con liquidación, ¿no? Claro, entiendo que no hay dudas en el mercado acerca de los cumplimientos del gobierno, no solo en este próximo 9 de julio, que se van a pagar los cupones de prácticamente todos los bonos, sino también para los cumplimientos siguientes. Es decir, no hay dudas, entiendo, en ese sentido, pero sí en cuanto a la sostenibilidad del plan cambiario. Es decir, si hay pocas reservas, definitivamente el dólar no se va a poder mantener al menos manejado por el Banco Central como vino ocurriendo desde el comienzo del gobierno de Milei. Bueno, el problema es que de alguna manera cuando la discusión de si el Ujú. tipo de cambio estaba atrasado o no estaba atrasado se termina resolviendo por la capacidad del Banco Central de acumular o no acumular Ujú. reservas. Entonces, un tipo de cambio muy alto, vos sabés que te reprime importaciones, y entonces finalmente eso te permite de alguna manera acumular reservas. Entonces, o sea, tener todo un trimestre donde todos los días podés llegar a estar viendo al Banco Central vendiendo, 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 me parece que esa es la información más inmediata que Ujú. consume el mercado en definitiva, y entonces se empieza a poner en duda la sostenibilidad de este 2% que la siguen repitiendo, pero el mercado empieza a decir, bueno, tal vez en 2025 viene una corrección que puede ser mayor o menor, ¿no? Claro. Ahora, el dólar todavía está muy abajo
si se toma así, digamos, a valores constantes, todavía está muy abajo de lo que supo estar. Eso quiere decir que los que apostaron al carry trade, los que apostaron a pasarse a una tasa, pasarse a algún instrumento en pesos para después volver a recuperar dólares, ¿todavía tienen espacio o se asustaron y ya tomaron las ganancias en dólares? Claro, yo diría, a ver, puesto en términos de precios de hoy, o sea, ajustando por inflación, el dólar de octubre de 2023 es entre 2.000, arriba de 2.000 pesos, entre 2.500 y 3.000 pesos, o sea, a precios de hoy, ¿no? Entonces, Ujú. el que se subió al carry trade en octubre tuvo una ganancia fenomenal. Lo mismo que el que se subió a los bonos soberanos en dólares también tuvo una ganancia fenomenal. Entonces es natural que haya una toma de ganancias en algún momento donde empiezan las revisiones Ujú. del programa, se empieza a poner un poquito más complicado. O sea, lo que se le suele conocer como el low hanging fruit, o sea, la ganancia fácil de recoger en el mercado, ya se hizo y ahora viene la parte más de sintonía fina, si querés. Entonces, el que tiene que tomar ganancias dice, bueno, ahora tomo ganancias y después veo. Entonces, me parece que hoy lo que estamos viendo del lado del carry trade es que todavía parece que falta para que el inversor diga si en los próximos 2, 3 meses se espera que el dólar esté más alto que hoy o más bajo que hoy. Me Ujú. parece que, por ejemplo, la pregunta tal vez del jueves era, estando el tipo de cambio en 1.300, la pregunta es, ¿vemos más probable que vaya para 1.100, o sea, que vuelva para 1.100, que pegue un rebote para 1.500? Y creo que había pocas dudas de que para 1.100 no volvía, ¿no? Ujú. Entonces, el el inversor que está dispuesto, que es que le gusta arriesgar, al carry trade, todavía no se siente cómodo para hacerlo y, prefiere esperar algún tipo de overshooting o algún salto cambiario que se espere que se vaya a revertir. Algo parecido pasa con el exportador de cereales, ¿no? O Ujú. sea, si tiene que vender dólares hoy o puede elegir esperar un tiempo, endeudarse en una tasa en pesos que por ahora parece baja, mientras el dólar siga para arriba, Prefiere prefiere esperar. sentarse sobre el cielo bolsa y esperar. Ahora, Exactamente. Javier, vamos a meternos en los bonos en dólares. Estos bonos que los principales, los más operados, llegaron a estar en 55, 56 dólares. Hoy están claramente 10 dólares menos por lo menos, o sea, están cerca de 45, 48. Digo, allí del movimiento de las últimas 3, 4 semanas, ¿qué ves más? ¿Ves más toma de ganancias, como acabas de decir, una ganancia fenomenal para el que entró a 20 dólares? ¿O por el contrario lo que ves es señales de desconfianza hacia la evolución del plan económico del gobierno? Mira, yo lo que te diría es que hubo un periodo de 5 meses del gobierno donde todo lo que se hacía eran todas noticias buenas, donde Ujú. parecía que el gobierno tenía la iniciativa y lideraba permanentemente los headlines de los diarios de todos lados, con nuevas noticias y todas positivas. Entonces parecía que todo salía bien y había mucho liderazgo del equipo económico, del presidente, hasta que llegamos al 15 de mayo, donde empezamos a escuchar los ruidos en el Congreso de la ley bases, y yo diría por ahí el tema más central es cuando la oposición junta los 160 votos alrededor de la fórmula previsional. Hoy vamos a empezar a ver ese tema que se trata en Senado y empezamos a ver cómo el Congreso de alguna manera fuerza cierto gradualismo fiscal al Ujú. gobierno, ¿no? O sea, hay otro jugador que empieza a poner, sacarle iniciativa al gobierno. Por ejemplo, podría haber pasado algo similar con el tema tarifas. En su momento le pasó a Macri con la Corte Suprema. Me parece que de alguna manera el mercado se asusta porque tiene
lo que pasó en 2017 muy fresco y entonces corrige, pero me parece que ayer vimos que en ciertos niveles, para el Global 2035, en niveles de 40, ya empezamos a ver que aparecen compradores. Ujú, bien, con lo cual esta baja ya estaría encontrando un piso. Bueno, tenemos que ver cómo sigue la dinámica de acá en Ujú. más, ¿no? Si el gobierno perdió ese protagonismo que tenía y ahora la pelota la tiene la oposición, o como venían diciendo en estos días, vamos a ver, empieza a dominar ahora lo que es la gestión, ¿no? O sea, Ujú. cómo se implementa el blanqueo, cómo se implementa el RIGI, qué pasa con el Banco Mundial. O sea, si vienen otros dólares de afuera y entonces empezamos a ver otra dinámica, ¿no? No solamente estar dependiendo de si el campo liquida o no liquida, sino que hay toda una economía funcionando. Claro. Ahora, allí, Javier, no hay, hay cierta queja siempre de todos los gobiernos en cuanto a que el mercado siempre te corre un poco el arco. Siempre te pone un objetivo y después te lo va cambiando y se cumple ese objetivo. ¿No pasó algo de eso con la ley bases? Porque durante mucho tiempo los analistas de mercado decían, bueno, es clave que se apruebe la ley bases, porque eso más allá de los efectos concretos de la ley, va a ser un test político para el gobierno, va a ser un test de pericia parlamentaria y política para ver si el gobierno consigue sentarse a negociar en la forma adecuada y obtener esa ley que dice que es crucial. Y cuando se aprueba la ley, justamente llega una baja de mercados. Bueno, eh, mira, ahí me parece que hay Ujú, momentos del mercado donde hay un excesivo optimismo ujú, y hay momentos donde ese excesivo optimismo termina transformándose en una toma de ganancias y devolvés un poco, ¿no? Con ujú, la noticia buena, lo que se suele decir es buy the rumor, sell the fact, o sea, ujú. sale la noticia finalmente buena, esperada, que ya estaba en los precios, bueno, el mercado Ok. toma ganancias. Pero yo diría, mira, estamos por encima de los niveles donde Milei estaba gobernando solo, ¿no? O sea, en marzo 1, que es el llamado al diálogo, esos son $38.50 más o menos para el Global 35. Bueno, Ujú, estamos por encima de esos niveles, que significa Milei no está gobernando solo sin el apoyo de gobernadores ni el Congreso. O sea, estamos un poquito arriba de eso. Yo creo que ahora de alguna manera lo que estuvo poniendo en duda el mercado es si todos los logros que se consiguieron desde el 1 de marzo para acá, la baja de la inflación, la consolidación fiscal, y demás, se van a perder, ¿no? La acumulación de reservas. ¿Se pierde todo lo que se consiguió desde el 1 de marzo para acá o eso ya se mantiene? ujú. Entonces, me parece que el mercado va a ir y venir en función de estos triunfos, si se consiguen o se empiezan a perder. Bien, vos que sos un experto en bonos, ¿cuál es el que hay que mirar sí o sí? El que hay que mirar como termómetro de todo el escenario. Muchos dicen el AL30 justamente por ser el más operado, pero recién nombrabaste varias veces el Global El Global 35. 2035. Sí, yo opino, me parece que el Global 2035 está un poquito más, se despega un Ujú, poquito de la lógica de si se paga o no se paga en el súper corto plazo. Incluso podría darse el caso de que haya alguna reestructuración o refinanciación del más corto ujú. porque todavía no se puede pagar. Este, mm, alguna ingeniería financiera. Me parece que el 2035 es un poquito más el que representa el riesgo argentino, es un bono un poco más largo, y menos dependiente de por ahí eh, esa refinanciación. Ujú. Entonces, en algún punto es un bono más estable, y que cuando Argentina anda bien se lo ve muy demandado en el mercado. Es también muy líquido. Ujú. Por último, Javier, ¿qué crees que va a pasar con este traspaso de deuda del Banco Central al Tesoro? Que los pasivos remunerados se transformen en títulos públicos en pesos. ¿Qué expectativas ves de todo ese proceso?
Mira, ayer Orlando Ferreres hizo un comentario sobre el plan Bonex. A mí me Ujú, parece muy exagerada esa frase. Yo lo que creo es que de alguna manera, voy a repetir prácticamente lo que dijeron en el anuncio. Acá lo que se está haciendo es poner a cargo del Banco ujú, Central la carga de intereses, ¿no? Entonces, de alguna manera, el central debería poder recuperar la capacidad de dirigir la política monetaria sin que eso genere una emisión de pesos, que es lo que en definitiva le preocupaba al gobierno. ujú, Entonces, y más pensado desde el punto de vista de la emisión de pesos. Entonces, o sea, la emisión de pesos queda descartada, y queda descartada porque ahora se va a hacer cargo el Tesoro, y eso supone más convicción del lado fiscal. Entonces, por ese lado yo lo veo muy bien. El problema, creo que reside en que es un tecnicismo que va a depender de cómo lo toman los bancos. Una de las preocupaciones que leíamos es si la economía anda bien, esto no va a ser un problema. Si la economía, a ver, si la economía anda bien y los bancos terminan prestándole, en lugar de al Banco Central o al Tesoro, le terminan prestando al sector privado, esto prácticamente desaparece por sí mismo. Si la economía anda mal y terminamos los bancos prestándole de nuevo al Tesoro y empieza a crecer la deuda, podemos llegar a tener algún problema como el que hemos tenido en el pasado, ¿no? O sea, que en 2 meses estemos hablando de la bomba del Eremo, qué sé yo. Este, en algún punto, o sea, es como medio circular. Yo estoy notando, es un tipo de razonamiento muy circular en varios aspectos. En esto, en el blanqueo, si las cosas salen bien, blanqueo, si no salen bien, no blanqueo o espero para blanquear. Lo mismo para el campo. Si la expectativa es que las cosas salen bien, liquido hoy, y si tengo miedo de que no salgan bien, espero a liquidar. Algo parecido con el RIGI. Las inversiones van a ujú. venir si la expectativa es que Argentina funciona. De alguna manera estamos metidos en esa pregunta de si esto funciona o no funciona. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Un La placer. palabra de Javier Casabala, analista de ADCAP, grupo financiero, estratega especializado en bonos, con varias definiciones muy relevantes acerca del efecto que tuvo el anuncio del equipo económico sobre los mercados y de lo que puede venir en materia financiera, sobre todo lo que puede venir en materia de deuda, ya que, como bien explicó Casabal, en lo que tiene que ver con el dólar, hubo cierta decepción, hubo cierto gusto a poco, con lo cual allí habrá que seguir esperando por más novedades. No